La siguiente pregunta se la vamos a hacer al hermano Pablo David y tiene que ver acerca, o tiene que estar relacionada acerca de la iglesia y la unidad. Dice, si pueden explicar las diferencias que deben ser fundamentales en cuanto a la prédica del hermano Gerson, o sea, de lo que predicó ayer el hermano Gerson Lima, de la unidad en diversidad, en comparación con el ecumenismo que se quiere levantar, ¿sí? Esta es una sola pregunta, pero podríamos añadirle esta otra. Para un hermano nuevo en su tiempo de conversión o uno antiguo, ¿con cuáles textos puede determinar cuáles doctrinas son generales y cuáles son fundamentales? Dar uno o dos ejemplos. No sé, empezamos por la primera y después la segunda, Pablito. Esa es bastante... Es una pregunta compuesta. Sí. Bueno, sí, es una pregunta, pero es una pregunta yo creo que importante, mis hermanos, porque definitivamente la unidad que la Biblia nos muestra tiene ciertas características y así como hay siempre algo legítimo, siempre Satanás va a querer hacer una unidad falsa. El hermano usaba esa palabra ecumenismo, que es una palabra que en nuestros días se ha promulgado bastante. Entonces creo que es una pregunta muy interesante. Y bueno, nosotros en la historia de la iglesia vemos que los hermanos, la iglesia ha organizado, si se puede decir de una manera sistemática, algunas doctrinas y verdades que se han considerado doctrinas fundamentales porque ellas tratan los asuntos principales de la fe cristiana. Esas doctrinas fundamentales nosotros las conocemos como doctrinas no negociables. O sea, son como la columna vertebral de lo que nosotros conocemos como la fe cristiana. Y la unidad nunca puede sacrificar este tipo de verdades. Nosotros podemos aceptar la diversidad del cuerpo de Cristo y mantener esa unidad mientras no se sacrifique lo esencial. Entonces, ¿cuáles son esas verdades que se han gestado en la historia de la iglesia como verdades fundamentales y que la iglesia las ha entendido en la historia de la iglesia porque la misma Biblia las afirma de esta manera? Entonces tenemos que considerar principalmente las doctrinas que tienen que ver en relación a la misma Biblia, ¿sí? La bibliología, o sea, lo que la misma Biblia habla de la palabra de Dios. Nosotros somos un pueblo, como decían algunos reformados, nosotros somos un pueblo de la palabra. Quiere decir que nosotros creemos que la Biblia es la autoridad suprema y máxima en cuestiones de fe y conducta. Creemos que es inspirada, inerrante, infalible y es la máxima norma de autoridad, la única fuente de revelación. Entonces nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento que es la palabra de Dios escrita tanto por los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Y fuera de esa doctrina o de estas verdades no debería haber unidad. O sea, nosotros no deberíamos tener unidad con personas que nieguen la autoridad de la Biblia o pongan otra fuente de revelación en el mismo lugar. Puede ser el libro Mormón, puede ser el Corán, puede ser las revelaciones de algún pseudo ungido, como hacen los adventistas del séptimo día con Elena de White, o los mormones con el libro Mormón. Entonces ya ahí no puede haber unidad porque ellos tienen otras fuentes de revelación que ponen en el mismo lugar que la palabra de Dios, como hizo también el catolicismo romano con la tradición de la iglesia. Otra doctrina que también es fundamental y esencial es la doctrina que tiene que ver con Dios mismo, lo que nosotros conocemos como teología propia, o sea, la doctrina que nos revela quién es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de nuestro Padre, el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios no es negociable. Nosotros creemos en un Dios verdadero que subsiste en tres personas. No creemos que la creación sea Dios, no creemos que como hombres seamos dioses. Entonces, todo aquello que atente contra la doctrina de Dios, sus atributos, la Trinidad, son doctrinas que nosotros consideramos esenciales, fundamentales y tampoco son negociables. Otro tercer aspecto también de las doctrinas principales de la fe cristiana es la cristología, o sea, la doctrina acerca de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos una revelación acerca de la persona del Hijo de Dios. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es verdadero Dios con el Padre, con el Espíritu Santo, Él es verdadero hombre porque se encarnó para podernos redimir,
Él murió verdaderamente en la cruz para expiar nuestros pecados, Él resucitó, Él ascendió, Él volverá. La Biblia enseña el señorío de Cristo, la Biblia enseña que solo Él es el mediador entre Dios y los hombres, y esas doctrinas son esenciales y fundamentales y no son negociables. Nosotros no podemos tener comunión con personas que nieguen la doctrina de Cristo, que nieguen su divinidad, que nieguen su encarnación, que nieguen su muerte, que nieguen su resurrección, que nieguen su señorío, o que quieran poner a la par de él otras fuentes intermediarias, por ejemplo, como hace el catolicismo romano con María, o como hacen ciertas sectas con algunos ungidos, que quieren ponerlos en el mismo lugar que Jesús. Nosotros somos cristocéntricos y las doctrinas fundamentales están centradas en la palabra de Dios, en Jesucristo, y tal vez el último aspecto de doctrinas fundamentales que nosotros también entendemos por las escrituras, que son esenciales y que no se pueden sacrificar aún ni siquiera en busca de la unidad, son las doctrinas que tienen que ver con el evangelio, la salvación. La Biblia enseña claramente y contundentemente que la salvación es por gracia, que es por la obra de Jesucristo, que se recibe única y exclusivamente por la fe y que no hay que añadirle ningún tipo de obras para ser salvos, sino simplemente lo que Jesús hizo fue suficiente para nuestra salvación. Entonces cualquier iglesia, cualquier religión o sistema de filosofía o pensamiento que enseñe que nosotros podemos ser salvos por nuestras obras, por guardar días, por sacramentos, por cumplir la ley o cualquier tipo de obra religiosa para salvación, definitivamente no puede haber unidad porque nosotros creemos que la salvación es exclusivamente por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, eso responde como cuáles son las doctrinas fundamentales que todo cristiano no puede sacrificar ni siquiera en busca de la unidad. Que eso es lo que hace el ecumenismo. El ecumenismo junta varias religiones, varias sectas que tienen diferente doctrina, que tienen diferente pensamiento, pero que en nombre de la unidad quieren caminar juntos. Más los verdaderos cristianos se distinguen por la doctrina que ellos creen acerca de Jesús, acerca de la palabra, acerca de Dios, acerca del evangelio, y eso nos diferencia de los demás. Y en eso no puede haber negociación. Ahora, la segunda pregunta decía que qué versículos nos mostraban eso. Pues hay muchísimos versículos donde la Biblia es contundente en cuanto a estos aspectos. Hermanito Pablo, le queda un minuto, mi hermano. Por ejemplo, amén, Alejito. Tenemos los pasajes de Apocalipsis que dice que no le podemos añadir ni quitar a la Biblia. Quiere decir que la Biblia es la única fuente de revelación. En cuanto a Jesucristo, Pablo dice ahí en 1 Corintios que Satanás, aun si quisiera Satanás venir a presentarnos otro Jesús, que el que está escrito estaría corrompiendo la iglesia. Y dice Juan también que si se niega que Jesús vino en carne, o sea, su verdadera humanidad, ese es el espíritu del anticristo. Y Pablo ahí en Gálatas también nos enseña que si recibimos otro evangelio, entonces en realidad solo existe un evangelio, el otro evangelio es un anatema y estamos bajo maldición. Entonces hay libros y versículos que son muy contundentes en cuanto a la defensa de aquellas doctrinas fundamentales, pero también la Biblia nos muestra que hay asuntos en los que podemos ser, si se puede decir, tolerantes, o si lo podemos decir, podemos dar libertad de pensamiento en asuntos que no son esenciales. Asuntos, por ejemplo, como las prácticas de la iglesia, la eclesiología, la escatología, son asuntos donde las escrituras nos dan libertad de tener cierta diferencia de pensamiento y podernos recibir aún como hermanos. Como decía Agustín, y con esa frase cierro, él decía, en lo esencial unidad, o sea, nosotros en las doctrinas fundamentales tenemos que tener unidad. En lo dudoso debemos tener libertad. Hay cosas en las que podemos tener ciertas diferencias y mantener la unidad y mantener la comunión. Y él decía, pero sobre todo caridad o amor. Entonces el cristiano siempre se va a diferenciar en que en la unidad pues manifiesta amor, en lo dudoso da libertad y sobre todo pues debemos hacerlo en un espíritu de amor. Amén. Amén. Amén.